¿Alguna vez te has preguntado si bajo nuestros pies se esconden secretos antiguos de civilizaciones perdidas que habrían habitado el interior de la Tierra? A lo largo de la historia, se han encontrado menciones en diversas culturas que hablan de lugares ocultos, de ciudades subterráneas, de túneles secretos y de reinos perdidos que desafían la lógica de lo que conocemos. Estas historias han sobrevivido por miles de años, pero ¿qué tan ciertas podrían ser? La idea de que existieron civilizaciones subterráneas no es algo nuevo, ni una fantasía moderna. De hecho, civilizaciones antiguas como los egipcios, los mayas e incluso los griegos mencionaban en sus mitologías y relatos la existencia de lugares debajo de la tierra, a menudo relacionados con seres poderosos o como refugios durante cataclismos. Estos relatos pueden parecer leyendas o mitos, pero si miramos más de cerca, podemos encontrar patrones en ellos que invitan a la reflexión. ¿Qué si esas historias no fueran solo invenciones de culturas antiguas? ¿Qué si, en realidad, algunas de estas ciudades nunca desaparecieron y aún permanecen ocultas? ¿Qué secretos podrían albergar bajo la superficie? En las culturas antiguas, la idea de lo oculto y lo prohibido siempre ha sido un tema fascinante. Desde las cavernas de los primeros humanos hasta los templos subterráneos de civilizaciones avanzadas, el concepto de la oscuridad y los espacios profundos siempre ha estado vinculado con lo desconocido y lo misterioso. Entre los egipcios, por ejemplo, existen relatos de cámaras ocultas bajo las pirámides de Giza, y los mayas hablaban de vastos túneles que conectaban diferentes ciudades. Los antiguos griegos también mencionaban en sus mitos que existían reinos subterráneos gobernados por seres divinos, o en algunos casos como refugios de los dioses. Pero no solo en el pasado remoto encontramos esta fascinación por lo subterráneo. Si nos adentramos en las leyendas medievales, encontramos relatos sobre lugares secretos debajo de castillos y monasterios, o incluso sobre ciudades completas que habrían sido construidas bajo la tierra para protegerse de invasores o catástrofes. La clave de todas estas historias es que han sobrevivido por generaciones, transmitiéndose de boca en boca o registradas en antiguos textos. Entonces, si estas civilizaciones subterráneas fueron tan relevantes para las culturas antiguas, ¿por qué no hablamos de ellas hoy en día? ¿Qué nos ocultan sobre nuestro propio pasado? Es posible que las respuestas estén justo bajo nuestros pies, esperando ser descubiertas. Y para entender esto, es crucial explorar más a fondo las primeras referencias que han llegado hasta nosotros. Ahora que hemos planteado la fascinación histórica por los lugares ocultos y las ciudades subterráneas, no podemos dejar de lado uno de los monumentos más enigmáticos de todos los tiempos: las pirámides de Egipto. Estas estructuras, consideradas una de las maravillas del mundo antiguo, han sido objeto de estudio durante siglos. Pero ¿sabías que existe una teoría que sugiere que las pirámides no solo fueron tumbas para los faraones, sino que también podrían estar conectadas con una red de túneles secretos debajo de la tierra? A lo largo de la historia, arqueólogos y exploradores han reportado extraños descubrimientos, como cámaras ocultas, pasajes cerrados y vestigios que parecen indicar la existencia de algo mucho más grande bajo las pirámides de Giza. En la década de 1990, por ejemplo, el arqueólogo Zahi Hawass descubrió lo que parecía ser una cámara oculta en la pirámide de Keops, un hallazgo que despertó aún más dudas sobre el propósito de estas enormes estructuras. Sin embargo, lo realmente intrigante es que este descubrimiento no fue aislado. Existen numerosas leyendas que hablan de túneles secretos que conectan las pirámides con otros lugares, no solo en Egipto, sino en todo el mundo. Algunos teóricos de la conspiración sugieren que las pirámides de Egipto son solo la punta del iceberg de una vasta red subterránea de ciudades y templos construidos por civilizaciones avanzadas que dominaron la Tierra mucho antes de lo que nos dicen los libros de historia. La conexión entre las pirámides y los túneles subterráneos también está presente en otras culturas antiguas. En la mitología maya, por ejemplo, se habla de cenotes y túneles subterráneos que conectaban los diferentes centros ceremoniales, los cuales se consideraban portales entre el mundo terrenal y el inframundo. Estos cenotes no solo eran lugares sagrados, sino que también eran considerados pasajes hacia otros mundos, lo que refuerza la idea de que los pueblos antiguos tenían un conocimiento avanzado sobre la existencia de estructuras subterráneas. Las teorías de los túneles subterráneos
no se limitan solo a las civilizaciones antiguas. En la Edad Media, se rumoreaba sobre pasajes secretos debajo de castillos y monasterios, que servían como refugios para monarcas y líderes religiosos durante tiempos de guerra. Se decía que algunos de estos túneles llegaban hasta los templos de sociedades secretas como los templarios, quienes supuestamente ocultaban conocimientos prohibidos o reliquias sagradas en estos misteriosos pasajes. Lo más inquietante de todas estas teorías es que, a pesar de los descubrimientos modernos y las investigaciones arqueológicas, muchos de estos túneles y cámaras siguen siendo inaccesibles o completamente desconocidos. Los gobiernos y las organizaciones de preservación histórica han mostrado poco interés en permitir el acceso a estos sitios, lo que genera aún más preguntas. ¿Qué están tratando de ocultar? ¿Acaso no estamos listos para descubrir la verdad? La conexión entre las pirámides y los túneles subterráneos, como veremos, no es solo un tema de arqueología. Es un misterio que parece ir mucho más allá de lo que la historia convencional está dispuesta a reconocer. A medida que nos adentramos más en el misterio de los túneles subterráneos y las ciudades perdidas, surge una pregunta crucial. ¿Cómo pudieron las civilizaciones antiguas haber construido estas complejas redes subterráneas y monumentos en épocas tan remotas? Los avances en arquitectura, ingeniería y astronomía que parecen haber existido en la antigüedad desafían las capacidades tecnológicas de la época, lo que lleva a algunos expertos y teóricos a plantear una intrigante posibilidad. ¿Y si estas civilizaciones poseían un conocimiento mucho más avanzado de lo que nos dicen los libros de historia? Tomemos como ejemplo las pirámides de Egipto. Aunque la teoría tradicional sostiene que fueron construidas por los egipcios utilizando herramientas rudimentarias y mano de obra masiva, muchos investigadores y expertos en teorías alternativas afirman que las pirámides podrían haber sido el resultado de una civilización perdida, mucho más avanzada tecnológicamente. Esta civilización habría tenido acceso a conocimientos sobre energía, matemáticas y física que hoy en día nos parecen asombrosos. Es posible que los egipcios y otras culturas antiguas hayan heredado esta sabiduría de una civilización más antigua o incluso de seres extraterrestres. Esta pregunta ha dado lugar a una serie de teorías que exploran el posible uso de tecnología avanzada en la construcción de monumentos y túneles. Algunos expertos sugieren que la precisión de las construcciones como las pirámides de Giza o los templos de Angkor Wat en Camboya solo pueden ser explicadas por el uso de herramientas que aún no hemos descubierto o incluso por el uso de una tecnología perdida. La teoría de la antigua tecnología sostiene que civilizaciones anteriores a la nuestra poseían conocimientos sobre energía, materiales y técnicas de construcción mucho más sofisticados que los que tenemos hoy en día. Por ejemplo, la teoría de la energía libre postula que estas civilizaciones podrían haber utilizado fuentes de energía no convencionales para levantar enormes estructuras sin necesidad de la tecnología moderna que hoy conocemos. Algunos de estos estudiosos argumentan que, en lugar de simples construcciones, las pirámides y templos antiguos podrían haber funcionado como generadores de energía o portales cósmicos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿podrían las antiguas civilizaciones haber comprendido el uso de la energía de manera tan avanzada que sus edificaciones se convirtieron en faros de poder, conectando el mundo físico con dimensiones superiores? Es aquí donde entran en juego las teorías que vinculan las pirámides con lo que algunos llaman magia o conocimientos ocultos. La combinación de misterio y ciencia ficción dentro de estas teorías pone en evidencia una realidad incómoda, que aún no hemos descubierto todo lo que los antiguos conocían. Para muchos, la idea de que los egipcios o los mayas tuvieran un entendimiento profundo del cosmos y de las leyes de la física parece más una forma de magia que un conocimiento técnico. Sin embargo, algunos estudios contemporáneos sugieren que las culturas antiguas comprendían principios científicos como la resonancia, la geometría sagrada y el electromagnetismo de maneras que nosotros aún estamos empezando a comprender. Es posible que lo que interpretamos como magia en las antiguas culturas fuera, en realidad, una forma avanzada de ciencia que se ha perdido en el tiempo. La relación entre la tecnología avanzada y la magia es fascinante y nos invita a cuestionar si nuestras ideas sobre el pasado están completamente equivocadas. En lugar de ver a las civilizaciones antiguas como primitivas, tal vez deberíamos considerarlas como sociedades que poseían una forma de conocimiento tan avanzada que nos resulta incomprensible hoy en día. Al igual que la historia de las ciudades subterráneas y los túneles,
el conocimiento de las civilizaciones antiguas puede estar esperando ser redescubierto, una revelación que cambiaría por completo nuestra comprensión del mundo y de nuestra propia historia. A medida que exploramos los misterios de las antiguas civilizaciones, las estructuras subterráneas y los conocimientos avanzados que poseían, una teoría que ha ganado cada vez más fuerza es la posible intervención de seres extraterrestres. Aunque esta idea ha sido durante mucho tiempo considerada marginal, los hallazgos arqueológicos, las leyendas y las teorías alternativas sugieren que las civilizaciones antiguas podrían haber tenido contacto con seres de otros mundos, o al menos haber sido influenciadas por ellos. Las pirámides de Egipto, el Machu Picchu en Perú y los templos de Angkor Wat en Camboya son solo algunos ejemplos de estructuras de origen misterioso que desafían las capacidades tecnológicas de las civilizaciones que las construyeron. Muchos de estos monumentos no solo son impresionantes por su tamaño y precisión, sino también por los conocimientos astronómicos y geométricos que reflejan. En la antigüedad, las culturas que crearon estas estructuras parecían poseer un entendimiento avanzado de las estrellas, la geometría y el cosmos. Esto ha llevado a algunos a preguntarse, ¿podría haber algo más detrás de estos logros? ¿Y si estas civilizaciones no solo estuvieron influenciadas por sus propias observaciones del mundo, sino también por conocimientos traídos de fuera del planeta? Una de las teorías más conocidas en este campo es la de los antiguos astronautas. Según esta teoría, seres extraterrestres visitaron la Tierra en tiempos remotos y compartieron sus conocimientos avanzados con las civilizaciones primitivas. Estos seres, conocidos como antiguos astronautas, habrían proporcionado a las antiguas culturas tecnología, sabiduría y técnicas de construcción que les permitieron crear maravillas arquitectónicas. A lo largo de la historia, los relatos de dioses provenientes del cielo, seres sobrenaturales que descendieron de los astros, y los visitantes del cielo han sido comunes en las mitologías de muchas culturas. ¿Podrían estos relatos ser interpretaciones antiguas de encuentros con extraterrestres? El famoso escritor Erich von Däniken, conocido por su libro Chariots of the Gods, fue uno de los principales impulsores de la teoría de los antiguos astronautas. Von Däniken argumenta que muchas de las historias y monumentos antiguos son demasiado avanzados para haber sido creados solo por humanos en tiempos prehistóricos. Según él, estas estructuras representan pruebas de contacto con civilizaciones extraterrestres que compartieron su conocimiento con los humanos, impulsando el progreso de estas sociedades. En lugares como Nazca, en Perú, los misteriosos geoglifos que solo pueden ser apreciados desde el aire han llevado a muchos a especular que los antiguos habitantes de la región pudieron haber recibido ayuda de seres extraterrestres para crear estos enormes dibujos. Estos geoglifos, que representan animales, figuras geométricas y seres humanos, son tan grandes que solo pueden ser completamente comprendidos desde una gran altitud. La pregunta es, ¿cómo pudieron los antiguos habitantes de Nazca crear estos dibujos sin la tecnología necesaria para verlos desde el aire? ¿Es posible que los extraterrestres hayan jugado un papel en su creación? Además, las antiguas leyendas de civilizaciones como los sumerios, los egipcios y los mayas hablan de seres que descendieron del cielo y trajeron conocimientos avanzados. Estos relatos se parecen sorprendentemente a las historias modernas de encuentros con seres de otros mundos, lo que ha llevado a muchos a cuestionar si estas culturas estaban realmente en contacto con civilizaciones extraterrestres. De ser cierto, ¿cuánto conocimiento perdimos cuando esas civilizaciones cayeron y sus secretos fueron enterrados en el polvo de la historia? La idea de que la humanidad pudo haber tenido contacto con extraterrestres en la antigüedad abre una puerta hacia una nueva forma de ver nuestro pasado. ¿Podrían los secretos de los antiguos monumentos y estructuras ser la clave para comprender nuestra verdadera historia? Si los extraterrestres realmente influyeron en el desarrollo de la humanidad, ¿cómo cambiaría nuestra comprensión de la historia y nuestro lugar en el universo? Uno de los misterios más intrigantes que rodean las antiguas civilizaciones es el de los túneles subterráneos. A lo largo del mundo, se han descubierto sistemas de túneles que parecen haber sido construidos con fines desconocidos, muchos de los cuales se extienden por kilómetros bajo la tierra. Estos pasajes secretos, que atraviesan antiguos territorios y conectan monumentos antiguos,
han dado lugar a una serie de teorías que sugieren que podrían haber sido más que simples refugios o caminos. Algunos creen que estos túneles pueden haber servido como portales cósmicos, conectando la Tierra con otras dimensiones o incluso con civilizaciones extraterrestres. Un ejemplo fascinante de este tipo de estructuras subterráneas es el sistema de túneles en la antigua ciudad de Derinkuyu, en Turquía. Este complejo subterráneo, que se extiende por varios pisos bajo la ciudad, era capaz de albergar a miles de personas. Lo sorprendente de Derinkuyu no es solo su tamaño, sino la precisión con la que fue construido. El túnel parece haber sido diseñado para resistir terremotos y otras calamidades, y las paredes están cubiertas de extraños símbolos que muchos interpretan como indicios de un conocimiento avanzado sobre energía o incluso sobre el espacio-tiempo. Sin embargo, lo más intrigante de estos túneles es su posible relación con los fenómenos cósmicos. En varias culturas antiguas se han encontrado relatos sobre seres de otros mundos que habrían descendido de las estrellas y ofrecido su sabiduría a los humanos. Los túneles subterráneos, en este contexto, podrían haber sido utilizados como caminos hacia portales que conectan a la humanidad con otras dimensiones. En otras palabras, ¿y si estos pasajes subterráneos no solo eran utilizados como refugios o vías de escape, sino también como un medio para acceder a una comprensión más profunda del universo? La teoría de los portales cósmicos se basa en la idea de que las civilizaciones antiguas tenían un conocimiento de la energía cósmica que les permitía manipular el espacio y el tiempo. Estos conocimientos, que podrían haber sido transmitidos por seres extraterrestres, habrían sido utilizados para construir sistemas de túneles que no solo conectaban lugares físicos, sino que también servían como puertas a dimensiones paralelas o incluso a otros planetas. En lugares como la región de los Andes, se han descubierto túneles en los que, según las leyendas, los sacerdotes y chamanes realizaban rituales secretos para contactar con entidades cósmicas. Estos túneles, a menudo ubicados cerca de sitios sagrados o de observación astronómica, podrían haber sido utilizados para realizar ceremonias que permitieran la comunicación con seres de otros mundos. De ser cierto, este descubrimiento podría implicar que las civilizaciones antiguas tenían conocimientos sobre la conexión entre la Tierra y el cosmos que nosotros apenas estamos empezando a entender. Lo curioso de los túneles es que no solo se encuentran en civilizaciones conocidas como Egipto o Sumeria. En todo el mundo, desde China hasta América Central, existen estructuras subterráneas similares que desafían nuestras concepciones tradicionales de la historia. Los túneles de la antigua ciudad de Petra en Jordania, por ejemplo, presentan una red compleja de pasajes que se alinean con eventos astronómicos y que parecen haber sido utilizados para fines que van más allá de la simple vida cotidiana. La existencia de estos túneles no solo plantea preguntas sobre la tecnología de las civilizaciones antiguas, sino también sobre el propósito real de estas estructuras. Si bien algunos investigadores creen que estos túneles fueron construidos por motivos prácticos, otros sostienen que podrían haber servido para algo mucho más grande: abrir puertas hacia un conocimiento cósmico perdido o incluso hacia otros mundos. Estos misteriosos túneles, con su conexión con lo desconocido, siguen siendo un enigma que desafía nuestra comprensión de la historia. ¿Fueron realmente construidos para proteger a los seres humanos de cataclismos? ¿O existía un propósito más profundo y cósmico que aún estamos lejos de descubrir? El último capítulo de nuestro viaje a través de los misterios de la humanidad no sería completo sin reflexionar sobre el conocimiento que hemos perdido y la sabiduría que sigue oculta en las sombras del tiempo. A lo largo de la historia, las civilizaciones han sido testigos de la caída de grandes imperios, de la destrucción de bibliotecas y el ocultamiento de secretos que podrían haber cambiado nuestra comprensión del mundo. El conocimiento ancestral, transmitido a través de generaciones, a menudo se ve envuelto en el misterio y el silencio, lo que nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué sabemos realmente de nuestro pasado? ¿Estamos destinados a seguir buscando respuestas en los rincones oscuros de la historia, o hay una sabiduría mayor que sigue esperando ser descubierta? Desde la antigua biblioteca de Alejandría hasta los secretos enterrados bajo el Vaticano, la historia está llena de ejemplos de conocimiento perdido. La famosa biblioteca, que una vez albergó los textos más valiosos del mundo antiguo, fue destruida en un incendio que arrasó con siglos de sabiduría. La pérdida de esta biblioteca simboliza una de las mayores tragedias del mundo antiguo.
ya que muchos de sus textos eran de naturaleza científica, filosófica y religiosa, y su destrucción nos dejó con un vacío en nuestra comprensión del pasado. La pregunta que sigue resonando es: ¿qué conocimientos avanzados contenían esos textos que nunca volveremos a recuperar? Por otro lado, las sociedades secretas, como los masones y los templarios, han sido acusadas a lo largo de la historia de preservar y ocultar secretos ocultos. Se dice que estas sociedades guardaban conocimientos que solo unos pocos elegidos podían entender, conocimientos que se remontan a tiempos inmemoriales. Según algunos investigadores, estos secretos tienen que ver con la conexión de la humanidad con los extraterrestres, con las antiguas civilizaciones avanzadas y con los portales cósmicos que hemos explorado en los capítulos anteriores. ¿Qué secretos guardan las organizaciones más poderosas de la historia y cómo podrían alterar nuestra comprensión de nuestro pasado? Además, las tradiciones orales de culturas como las de los nativos americanos, los aborígenes australianos y las antiguas tribus africanas contienen relatos que sugieren una sabiduría más profunda, más allá de lo que los arqueólogos y los historiadores tradicionales han podido descubrir. Estos relatos, que han sido transmitidos de generación en generación, hablan de seres de otros mundos, de cataclismos cósmicos y de la conexión de la humanidad con fuerzas cósmicas más allá de nuestra comprensión. Si estas historias son verdaderas, ¿qué nos dicen sobre nuestro verdadero origen y nuestro destino en el universo? La búsqueda de la sabiduría oculta sigue siendo una de las motivaciones más poderosas de la humanidad. Con cada descubrimiento, surge una nueva pregunta que nos lleva más allá de los límites del conocimiento convencional. ¿Qué más está oculto en las profundidades de la historia, esperando ser revelado? ¿Está la humanidad realmente preparada para comprender estos secretos? ¿O estamos destinados a seguir viviendo en la oscuridad de nuestra ignorancia? La historia no es un conjunto estático de hechos inmutables. A medida que avanzamos, descubrimos que lo que creíamos saber puede estar equivocado. Tal vez la verdad detrás de los misterios de las antiguas civilizaciones, los contactos extraterrestres y los túneles subterráneos, es solo la punta del iceberg de una historia mucho más grande y compleja de lo que imaginamos. ¿Estamos, como humanidad, dispuestos a abrir los ojos a estas revelaciones, o preferimos seguir ignorando los secretos que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión del pasado? Al mirar atrás, hacia las civilizaciones antiguas y los misterios que han quedado ocultos por milenios, nos encontramos con una verdad desconcertante. ¿Qué parte de nuestra historia realmente conocemos? ¿Y qué parte sigue siendo un enigma, esperando ser descubierta? A lo largo de este viaje, hemos explorado las maravillas y los misterios de las antiguas civilizaciones, desde las grandes pirámides de Egipto hasta los túneles subterráneos perdidos, y hemos visto cómo las teorías sobre la intervención extraterrestre y los portales cósmicos pueden ofrecer respuestas a las preguntas más profundas sobre nuestra existencia. El conocimiento perdido, las estructuras enigmáticas y los relatos misteriosos apuntan a una verdad inquietante. La humanidad podría haber sido parte de un legado mucho mayor del que somos conscientes. Pero, ¿estamos realmente listos para aceptar estas revelaciones? ¿O preferimos seguir aceptando las narrativas convencionales que nos ofrecen una visión más cómoda y conocida del pasado? Es posible que nunca lleguemos a entender completamente los secretos que rodean a nuestras antiguas civilizaciones, pero lo que es seguro es que el camino hacia el conocimiento es interminable. Y a medida que exploramos más a fondo, descubrimos que las respuestas podrían estar mucho más cerca de lo que imaginamos. Así que te dejo con una pregunta. ¿Crees que estamos en el umbral de un descubrimiento que cambiará para siempre nuestra comprensión de la historia humana? ¿O es que nuestra curiosidad nos está llevando a explorar lo desconocido sin nunca llegar a la verdad completa? Lo que está claro es que, mientras sigamos buscando, los misterios seguirán esperando ser revelados.